Llegar a la intimidad no es fácil, no es sencillo que la gente abra sus puertas, abra sus espacios y permita que entren las cámaras de radio y televisión Querétaro. Sin embargo, el licenciado, el notario, el maestro José Arana Morán, con la humildad que le caracteriza como uno de los hijos más importantes de Querétaro, como una de las personas de mayor trascendencia, nos hace ese favor, nos abre las puertas y nos permite estar en su oficina, desde el lugar mismo donde trabaja, donde lleva sus asuntos, donde tiene sus recuerdos, muy cerca del lugar donde nació. Estamos en la calle de Ezequiel Montes, esquina con Madero. En el número 4 vivió el maestro José Arana Morán y posteriormente cambió su domicilio, pero los azares de la vida, las oportunidades lo regresaron a este espacio, aquí en Ezequiel Montes, donde gracias, maestro, por habernos abierto la puerta, por permitirnos estar, conocer un poco de su trayectoria, de su vida, de todo lo que ha hecho, de su estancia en España, del regreso, de todo lo que encierra un hombre de su calidad y de sus valores morales, maestro. Maestro, con el respeto que siempre le he tenido y la gran admiración de conocernos de toda la vida, los vínculos familiares que había por la proximidad de este rumbo de la calzada, en el cual conocíamos en aquel Querétaro, que sabíamos quién vivía, cómo se llamaba, era una gran familia Querétaro. Después, cuando tuve la oportunidad de estar en su clase en Derecho Romano, ese reencuentro para mí significó pues una segunda etapa en mi formación, y afortunadamente lo tuve usted como maestro, con su ejemplo, con su probidad, con la responsabilidad que lo ha caracterizado siempre, maestro, su seriedad. Ha sido usted ejemplo para la juventud, un gran ejemplo que ha dejado muchas generaciones de abogados que nos hemos formado bajo aquella cátedra de las 7 de la mañana, cuando nuestro cerebro captaba todo, y lo recuerdo muy bien, maestro. Pero en esos recuerdos, en esas remembranzas de ese Querétaro, que platicábamos cuando la calzada de Belén tenía un pequeño camellón y había unos postes que fueron hechos masivamente por la fábrica de Mosaicos Álvarez, unos postes de concreto, cuando la calle era la calle de Belén, la calzada, y se hacía angosta aquí en Madero, y se hacía angosta en Hidalgo, y era la parte amplia, que vivían algunas familias, y a ustedes en la juventud los conocían como los jóvenes de la calzada de Belén, porque era el rumbo, no había barrios, era el rumbo. ¿Qué recuerda de ese tiempo con los Mondragón, con los Zúñiga, con el doctor Álvaro Larrondo, que fue su vecino en la parte de enfrente? Sí, bueno, en primer lugar, darles a ustedes las gracias por los elogios que me han hecho, que no merezco, y enseguida contestar a la pregunta. Nos que vivíamos aquí en la calzada, teníamos una vida, pues, lógicamente, muy triste, porque en la mañana a la escuela, regresábamos de la escuela, y en la tarde nos aventaron ahí a la calle para que se pudiera jugar, ¿no? Entre sí, íbamos a jugar, y cuando teníamos unos enteritos nos íbamos a comprar nopales encurtidos y tripitas, que eran una barbaridad. No tenían nada de confianza en las tripitas, pero íbamos y hacíamos nuestra cenita platicando. Y así pasábamos el tiempo. Aquí en Querétaro, aquí en la calzada de Belén, conocí lógicamente a don Alberto Zúñiga, abuelo, y a toda su familia. Lo mismo a don Juventino Castro Sánchez, ¿verdad? Por cierto, se peleaba con mis hermanos porque pues, no había suficiente. Cuando venía el panadero con el pan, pues mis hermanos iban y cogían el pan y ya no alcanzaba a Juventino y se hacían corajes espantosos.
y le decían para burlarse de él, pollo gorda, y le chiflaban, y le daban un coraje terrible, y se peleaban. Y hice una escuela, yo fui a puras escuelas oficiales, fui a la escuela Benito Juárez, ahí terminé la escuela, porque antes me había ido a una escuela federal diurna, que habían creado como un modelo de escuelas ahora. Entonces, el gobierno federal, con cierta tendencia izquierdista, estaba entonces Echeverría, sino entonces, ¿quién era el presidente? No me acuerdo, pero entonces era de la idea izquierdista. Al tercer año, ya no pudieron seguir porque no había dinero para tener la escuela especial. Entonces entré a la escuela, a la Benito Juárez, y ahí terminé la primaria. Ahí tuve un maestro muy capaz y muy dedicado, el maestro Pozas. ¿Y de sus compañeros, maestro, a quiénes recuerda Ahí en la primaria? En la primaria, pues sí que... ¿Octavio Mondragón fue su compañero? No. Los Mondragón, Abertano y Álvaro, ¿no? No, pues estaban en el colegio particular, yo estaba en el social. No fueron compañeros míos. Entonces, pues estuve más que con otro. Y me iban a poner un apodo los muchachos ahí del colegio de la Benito, y el líder de los muchachos que movían a los muchachos decía, no, porque algún apodo, si los apellidos que tienen son muy largos, no los tengo que encontrar. Con eso tiene. Bueno, entonces me quité el apodo. ¿La secundaria dónde la hizo, maestro? ¿Mandé? ¿La secundaria dónde la hizo? No, ya en el colegio civil, Ya en el colegio civil. donde me pelaron por entrar ahí. Era parte de las novatadas. Todavía cuando yo estuve en los años 50, se estilaba que lo rapaban aún. Sí, y se lo llevaban a la pila del jardín. A la pila del jardín, Obregón entonces Obregón iban a hacer. Sí, en el patio de los Naranjos, ahí de la universidad, generalmente había una pila que tenía con agua estancada de mucho tiempo. Ahí se iniciaba el baño de algunos cuantos y luego era el jardín, el famoso desfile. Los perros nos decían a los nuevos, ¿verdad? Sí. Y había un lugar que decían La Perrera, ¿no? Eso fue lo nuevo. Cuando estaba don Fernando Díaz, fueron unas aulas que hicieron al fondo para la huerta, que se conocían las perreras porque eran para primero y segundo de secundaria. Sí. Había secundaria ahí. Sí. A mí me tocó secundaria todavía. Sí, a mí también. Yo estudié secundaria ahí. Así fue. ¿El rector quién era en aquella época? Era don Luis Vega. Luis Vega. El ingeniero. Y duró 42 años, 40 y tantos años, el ingeniero Vega. Más que Porfirio Díaz en el país. Sí, yo creo que sí. Para allá iba el licenciado Díaz, nada más que no lo dejaron, don Fernando Díaz. Sí, entonces, ¿quieren que siga hablando de colegio? Sí, por favor, maestro. Entonces, en la primaria, terminé la primaria y me fui a estudiar al colegio civil. Al terminar la primaria me sentí muy apretado en la cosa económica y le dije a mi papá, yo voy a trabajar, ya no quiero ganar dinero. Bueno, busca a ver quién te da empleo. Fui a Ferrocarriles, que era donde pagaban mejor. Dijeron, pues, ¿qué sabe usted? Pues, yo terminé mi primaria, aquí está mi certificado. No sabe tener aquí están telegrafistas y usted no sirve para nada aquí. Me negaron el puesto y después me cerraron las puertas aquí. Entonces dije, no, aquí no se puede hacer nada. Entonces me dijo mi papá, bueno, ¿quieres seguir trabajando? Sí, vámonos a México, allá vamos a encontrar algo. Y viendo el periódico, ofrecían una miscelánea en las calles de Jesús Carranza, en México, muy cerca de Tepito. Bueno, entonces cuando fuimos allá, mi papá compró el traspaso que le hacían y me dejó ahí. Tenía una recamarita y un bañito chiquito y una cocineta y nada más. ¿Qué edad tenía? ¿Dónde? ¿Qué edad tenía? Tenía yo 15 años.
¿Y ya se hizo cargo de la miscelánea? Sí. Ahí estuve un año ahí. Y tenía yo que ir a traer aceite para la comida hasta la Merced. Y la traía en el camión ahí, cargándola. Era un verdadero lío. Y después llegaba yo a la tienda y en la esquina vendían, era una lonchería, me llevaban a comer de ahí. Y yo comía ahí sobre el escritorio, sobre el banquete. Entraba yo a las 5 de la mañana a barrer la calle, a barrer la tienda, y cerraba a las 6 de la mañana, abría la cortina hasta las 10 de la noche. No, ya no salía de ahí. ¿El barrio era tranquilo entonces en aquella época? Sí, ¿O ya tenía? No, tranquilo. Era tranquilo. Sí. Era otro Yo México. llegué los domingos era cuando yo descansaba y iba a Tepito y me encontraba tipos verdaderamente singulares. Un día me encontré en invierno, en diciembre, a un borrachito que llegaba ahí. Ya, una copita, ya no puedo. Sí. Nadie le daba nada. Entonces se quitó la camiseta que tenía totalmente llena de sucia, ¿no? Una camiseta. ¿Lo vendió o no lo vendió? El caso es que ya no dejé que siguiera batallando. Y así, a otros tipos que estaban comiendo en el restaurancito ahí de Tepito, con su seguro, burro, su cigarro. Entonces, y lavaban la pierna y hablando de grandes negocios, no traían calcetines en los zapatos ni nada. Estaban soñando ahí despiertos. Personajes folclóricos del Sí, México, sí, del sí, México sí, de sí. antaño. ¿Cuánto tiempo duró ahí en la miscelánea? Un año. Un año. Al año le dije, papá, me vuelvo a estudiar mejor, ya no quiero, esto no es un negocio, no vas a vivir nunca nada. Porque daba más productos el teléfono que no podía cobrar uno porque hablaba la gente que lo que daba la tienda. Y regresó a secundaria al Colegio Civil. Entonces entré al Colegio Civil. Ahí estuve los 3 años. ¿Le llamaban secundaria y luego bachillerato o estaba integrado ya? No, ¿No? las dos cosas separadas. Porque yo en el bachillerato venía con especialidades para ciencias médicas y para ciencias físico-matemáticas. Era ciencias sociales, Sociales que era la de leyes. que era medicina y ¿Qué derecho. carreras había? Pues era derecho, contabilidad, ingeniería todavía no, ¿verdad? No. Contabilidad y era... Enfermería tenía. Enfermería también. Medicina no, todavía no. No, medicina, no, eso ya es muy reciente. Vamos a ir un corte, Luis, maestro, y regresamos para seguir platicando. Así es. Pues hablamos de un Querétaro de nostalgia, de un Querétaro que la gente ya de determinada edad lo sigue recordando pues con mucho cariño. Un Querétaro, decía el cronista, que se nos fue de las manos, pero lo que pasa es que ha habido un crecimiento exponencial, viene mucha gente, venimos mucha gente de fuera y llegamos, y estos programas, maestros, tienen la idea de dar a conocer lo que es Querétaro, lo que ha sido Querétaro, para que quienes van llegando y quienes son oriundos lo recuerden o lo conozcan y aprendan a respetarlo. Que no cambie esta seguridad, que no cambie esta belleza, esta limpieza,
que siga siendo. Y ustedes tuvieron mucho que ver en esto, maestro. Ustedes fueron los impulsores de todo esto. Pero no todo era trabajo, ni todo era estudio, también había pues diversión en la secundaria, en la prepa. ¿Qué era? ¿Qué hacían más? Ya como bueno, no en la calle, sino en la escuela. Había pequeños equipos deportivos, sobre todo de baloncesto, y nosotros ya los domingos, que no teníamos que ir a hacer tareas ni nada, nos íbamos al cine en la tarde, invitábamos a alguna muchacha si se podía, porque no había dinero, y estábamos ahí, salíamos al jardín, a la serenata de todos los domingos. Y yo tenía un tío, que era el director del Colegio Civil, el ingeniero Luis M. Vega, y un día le dijo a mi papá: oye, estos muchachos están llevando una vida muy frívola. ¿Pero por qué? Le dijo, ¿qué muy frívola? Pues se vienen al cine, y ya de ahí trabajó su distracción. En eso se distraen, es frívola. Ah, bueno. Qué barbaridad, para ir al cine y a la serenata. Sí. Sí, era Querétaro muy cerrado, muy conventual. Sí. Era cuando daban vuelta las mujeres a un lado y los hombres a otro, ¿no? Así es. Sí, ahí se conocieron, se hicieron muchos matrimonios. Sí. En esa forma era el encuentro, cada 8 días se veían los novios. Así es. Y hablando de estas circunstancias y de este tiempo, maestro, los valores fue una de las cuestiones de la educación más sólida que había en Querétaro, ¿no? Y inclusive siguen trascendiendo, siguen llevándose a cabo, ¿no? Bueno, en esa época teníamos gente muy estudiosa, sobre todo los maestros en la educación superior, y la educación primaria, pues había, por ejemplo, como ese director que yo tuve en primaria, un hombre muy dedicado a su trabajo, a su educación, y que enseñaba muy bien, ¿eh? Había de todo. Pero sí había la reunión de ellos para discutir problemas científicos y de la época. Yo recuerdo, maestro, cuando estuve en la preparatoria, que los maestros ganaban cualquier cosa, eran sueldos muy bajos, eran simbólicos, y el rector en ocasiones sacaba de la bolsa el billete y les entregaba el sueldo en los pasillos a los maestros, porque lo traía la nómina en la bolsa, el licenciado Fernando Díaz, Sí, en la época de los 50, 60. Pues yo en mi época, cuando empecé a dar clase, 50 centavos diarios, y me quitaban los 50 centavos cuando no iba. Entonces, faltaba, no hay 50 centavos. Sí, en los años 58, 59, los sueldos eran 250 pesos, 300. Era simbólico. Sí, yo no llegué a 250 pesos, estaba en 50. No había sindicatos, no había nada de eso. Nada. Luego, en preparatoria, tuve un profesor que vino de México y nos enseñó a cantar el himno al agrarista. Sí. Y que no se pelee, no pasa. Bueno, aprenderlo. Yo todavía parte del himno al agrarista lo sé. Marchemos a sembrar las semillas del progreso. Sí. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, Sí. laborando por la paz de la nación. Era la época de don Lázaro Cárdenas, Sí. la educación socialista. Sí. Aquí Saturnino Osornio, donde es el Palacio de Gobierno, lo transformó una temporada en Casa del Agrarista, que fue uno de los problemas que tuvo con Querétaro. ¿Cómo se decide, maestro Arana Morán, por irse a estudiar leyes? ¿Qué es lo que motiva? Bueno, en primer lugar, no había más profesión que la de leyes, importante, digamos, para verdaderamente universitaria. Las demás profesiones había que ir a tomar a México. El que quiere ser médico se irá a México, el que quiere ser ingeniero lo mismo. Entonces, pues ni pensar volver a México.
Otra miscelánea ya, ¿no? Sí. Sí, me voy a abogado. Y sí me gustó la teoría, porque la práctica, no, desoluciona uno. Pero ni modo, ya se escogió y vamos adelante. Era el mismo plan de estudios de la capital de México, ¿verdad? Sí, estaba incorporada. Procuraban llevar los mismos textos, sí. Era muy prestigiada la escuela preparatoria o secundaria del Colegio Civil. Llegando a la universidad, no les hacían ya ni examen, pasaba. Llevando los documentos de aquí. Todos los que fueron ya determinados. ¿Usted egresa, maestro, antes de la autonomía? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Y cómo vive el proceso de autonomía? Bien y mal, porque se planteó las cosas como un proyecto que no era viable en cuanto a Querétaro, en cuanto al número de ovinos y en cuanto al dinero que a veces costaba. Pero se hizo. Se dio. Qué bueno que se haya hecho. Sí. Se buscaba la reinstalación del rector y llegaron estudiantes a apoyar y les dijeron, ¿por qué no piden la autonomía de una vez? Aquí éramos nobles y buenos, en Querétaro no se les había ocurrido la autonomía. Entonces dijeron, de veras. La bandera que tomaron después, ya cuando estaba muy avanzado, ya en la autonomía. Avanzado, sí. Todo era porque regresara el licenciado Fernando Díaz, que el gobernador Gorraiz lo había separado del cargo. Le había nombrado al doctor Alcocer, primero otro, un militar Álvarez, que falleció en una reunión a los pocos días. Bueno, pero el militar Álvarez fue cuando se inauguró la universidad. Es decir, el licenciado Álvarez. Y murió en Guadalajara. No, en Hermosillo. ¿En Hermosillo? En Hermosillo, porque ahí estaba en una reunión de rectores. Él todavía no era rector, prácticamente era el rector, nombrado por el gobernador, era el doctor Mondragón. Y se murió. Y entonces fue lo que motivó que fuera el licenciado Díaz nombrado el rector. El licenciado Díaz fue el primer rector, sí, oficialmente, pero no fue el fundador. No. Y los antecedentes de los colegios de San Ignacio de Loyola y todo lo que traía ya la hoy universidad, simplemente la carrera de Derecho tenía 180 años ya cuando las generaciones actuales ingresaron. Es impresionante ver lo que es la universidad hoy, ¿no? Los bachilleres, sí. La cantidad de carreras, las maestrías, los doctorados, ya otorga doctorados honoris causa, la investigación que se está haciendo, de verdad que es una de las escuelas, de las instituciones más sólidas y bueno, más representativas de Querétaro. Yo de Derecho recuerdo así, de memoria puedo recitar los que estaban en Derecho cuando yo estaba en preparatoria, los Septién Manuel Suárez, Jorge Hernández Palma, Maldonado, todos ellos me acuerdo muy bien, Sergio Padilla, que era un grupo como de 7, 8 personas. Sí. En la época que usted estudió Derecho, ¿el grupo era numeroso o era así? Eran más 5. 5. Sí, pasó una cosa, Agapito Pozos, que fue el gobernador, él ordenó que se acabara la carrera de abogado. ¿Por qué? Porque no había dinero y porque ya había muchos abogados, según él. Y nosotros le dijimos, hombre, no nos corte usted la única profesión que hay universitaria, que es la de abogado. Por favor, no. No, pues no, yo no puedo. Entonces nosotros fuimos a hablar con algunos abogados, a ver si podían dar la clase sin cobrar. Y sí, encontramos eco. Y fuimos y le dijimos a Gambito, aquí están nuestros maestros y no van a cobrar nada. No, hombre, muy feo eso, será muy feo, pero no nos van a privar de estudiar la carrera. Y ya, así sí. Defendieron la carrera, sí. Entonces, y la conservaron. Sí, cómo no. Y cada día pues qué bien por esos maestros, ¿no? Por esos abogados que dieron la clase. Sí. Al doctor Octavio Mondragón le tocó el inicio de la transformación de Querétaro, muy incipiente en la industria, don Agapito antes. Pero fue en la época de don Manuel González Cosío cuando fue la sacudida, el desarrollo, el inicio del Querétaro moderno, sí. Con aquel carácter que tenía don Manuel, que era un carácter fuerte,
hasta cierto punto autoritario, pero así sacó adelante a Querétaro. Porque él, cuando se necesitó una calle, Corregidora la abrió, incluso demoliendo la casa de sus tías, donde las tías decían que Manuelito no le iba a tocar porque ahí jugaba de chiquito. Usted estaba en esa época, estaba de secretario, ¿verdad? Le tocó toda esa transformación. Bueno, es que cuando se planeó junto con la ICA, con Bernardo Quintana, que era necesario abrir un camino directo de la población al centro, al industrial, para que se desarrollara la carretera. Y entonces se planeó la ICA, pero se metió en amparo por Burgoa. El abogado. Sí, el abogado, el rey del amparo. El rey del amparo. Tenemos que ir a un corte y regresamos. ¿Ustedes gustan con lo de Burgoa y lo del amparo para abrir las calles? Y la carretera La Sierra. Ok, pues vamos a un corte y regresamos. En algunas pláticas con el ingeniero, ahí no recuerdo ahorita el nombre. Macedo Rivas. Rivas Macedo. Me comentaba de la dificultad para poder abrir todo esto, pero no sabíamos, al menos yo no sabía, o no me habían comentado, que hubo un amparo de Burgoa. Sí, y dejó Burgoa aquí como representante para poder estar vigilando, para que le avisara a él cualquier cosa a Fernando de Chico. Entonces, pues Manuel estaba desesperado por hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Dije, mire, se hicieron amparo y concedieron la suspensión, pero siempre y cuando dieran una fianza. Y no la han dado. Entonces, oficialmente no tenemos conocimiento de nada. Vamos a hacer y después se va a ver qué vive. Y así se hizo. Y así se hizo. Y ahí empezó el desarrollo de Querétaro, aquel Querétaro que era la carretera panamericana, el río, la cruz y el Cerro de las Campanas, ahí vivíamos. Ese era el Querétaro. Y un Querétaro donde no había fuentes de empleo, donde había sido relegado mucho tiempo. Y con Manuel González de Cosío, en su gobierno empieza a dinamizarse la industria. Y una parte fundamental fue el acercar a la Sierra de Querétaro, que tenía la zona de influencia con San Luis Potosí, con Gilitra, Río Verde. Él fue el que tuvo la visión de darle esa salida con la carretera a la Sierra, la que están modernizando actualmente. Era otro Querétaro. ¿Qué recuerda de aquella época, maestro? Usted que le tocó vivirlo muy de cerca, bueno, en carne propia. Es que lo de la carretera a la Sierra realmente fue una lucha terrible para que se lo hiciera, porque le decían al ingeniero González Cosío que es muy costosa la Sierra. Entonces, no justifica que gastemos el dinero ahí. Tenemos otros lugares que atender, en donde vamos a tener gente que está trabajando. Pues sí, pero precisamente para que pueda desarrollarse bien, necesitamos una carretera. Y entonces, encima decía, no han terminado esta obra de la Secretaría de Comunicaciones. Ese presupuesto, denmelo acá. Para que me hicieran la Sierra. Y así estuvo con pura suerte. Y vamos a acabar hasta que hizo el presupuesto para llevar, porque además fue muy costosa. Varias compañías constructoras acusaron ahí, se iban las máquinas, se iban al vacío en la parte de la sierra y ni cómo sacarlas. No. Y entonces quebraron esas compañías. Maestro, ¿le tocó entonces tratar a Bernardo Quintana? Sí. ¿Cómo era él? Era un hombre que era muy, muy agradable en su plática, tenía don de gentes y pues era el motor de publicidad de la ICA, era el que conseguía todo, con el presidente y con esto, con otro, se relacionaba, siempre estuvo muy bien relacionado, ¿verdad? Además que era muy inteligente, por supuesto. La repercusión que tuvo la carretera, el camino a la Sierra Gorda,
pues fue socialmente y políticamente benéfica para Querétaro, porque en esa época había cacicazgos todavía, que estaban los Rubio, en Aguasarca, en Jalpan Rómulo Vega, bueno, Rómulo ya parece que ya lo habían matado aquí en Madero, pero Antíoco Hernández, había, cada quien tenía su feudo y un control absoluto, porque la gente llegaba por la brecha y desde que llegaban a Puerto de Ánimas, ya sabían que iban para allá, lo que llegaban ya estaban, escondían las armas, era un problema. Entonces esto viene a incorporar a la Sierra Gorda con la buena visión del gobierno del ingeniero González Cosío. Bueno, pero en cierto modo lo de la sierra lo acabó el doctor Mondragón. Cuando andaba en campaña, le cerraban la carretera con madera y todo porque no pasaban los vehículos. Y entonces él iba, como era coronel del ejército, entonces era coronel, todavía no general, traía 2 agentes con la ametralladora, brincaban del momento en que iban y se escondían de esto. Y entonces ya los dos se ponían de vámonos. Iban abriendo. Así fue. Y acabó con el cacicazgo. Fue el doctor Mondragón. Eso realmente es un mérito de él. También el general Rodríguez Familiar, cuando fue gobernador, sufrió un atentado en Pinal del Zamorano, que hubo muertos. Ahí era el Querétaro bronco todavía, el Querétaro de los caciques, y era gente de Saturnino Osornio en aquella época. Sí, no ha sido nada fácil, ¿verdad? Querétaro. No. Pero sí se ha batallado, pero se ha cansado mucho. Sí. Así es. Y de aquella época, y la transformación que ha tenido Querétaro a la actualidad, maestro, usted la ha vivido muy de cerca, por los cargos que ha tenido, por su proximidad con la sociedad, la presencia, el reconocimiento que tiene de la sociedad como persona proba y honrada. Usted lo ha vivido muy de cerca. ¿Qué nota usted? ¿Qué perdimos? ¿Qué ganamos? Bueno, mire, desde luego se ganaron para Querétaro, para el Estado, el acabar con los cacicazgos y darles tranquilidad a la gente, porque ahí la pistola era la ley de la ley. Era la razón. Entonces, eso es muy importante porque nosotros tributábamos comercio y todo a San Luis por un lado y a por Hidalgo por otro. Importamos hasta el gobernador de Hidalgo, don Aladino Rubio, que era italiense. Era de Pisaflores, Hidalgo. Están los límites. Entonces fue muy importante. Jaime, esta época a ti también te toca compartirla en mucho. Son temporadas o épocas décadas que pues de niño, de joven, de estudiante, como estudiante de medicina, ir, venir y todo. Ya posteriormente, años después, también emprendes tus estudios de abogacía y sí, concluyes. Es donde tengo la suerte de recibir la cátedra con el maestro de Derecho Romano, algo que es la base del derecho, porque de ahí viene todo el derecho romano. Todavía lo que se practica es la herencia de los romanos. Y el maestro nos el derecho de Occidente está basado en el romano. En el romano. Excepto en los sajonos ya no. Y sin embargo están ya buscando la forma de introducirlo en sus estudios. Sigue siendo base. Sí, es como el testil para los médicos. Sí, el testil Jacob y el Latergier. Sí, es la base del derecho romano. Sí. Todos los siglos que tiene de evolución, y sin embargo el derecho de gentes y todo lo que viene de ahí. Pero aparte el derecho romano es una clase de historia muy agradable, historia viva de la evolución del derecho a través de la vida de un pueblo, de los romanos. Sí, el desarrollo del derecho romano es una historia. Debe ser fascinante, pero a las 7 de la mañana... No es historia de derecho, sino es un derecho histórico. Sí. Los juicios orales, ¿eso tiene antecedentes también en el derecho romano? Pues sí, pero también necesita tener la cultura necesaria para poder entrar en eso. Porque nosotros todavía tenemos el problema de que los testigos que presentamos son falsos todos. ¿No? Me acuerdo de Constantino Yaca. Ah, sí, las anécdotas. Era el rey de los testigos chuecos. De Constantino.
¿Le ve un futuro prominente a los juicios orales? Bueno, si cambiamos de cultura, sí. Lo más cercano al juicio oral era el jurado popular, que era para los empleados de telégrafos y de correos, ¿verdad? Sí. Que se les formaba un jurado, un juicio popular, porque se robaban un cheque, una carta, y les iba como en feria, entonces ya los acusaban en público. Sí, era motivo de derechos y alguna cosa. Pero yo todavía no tenemos la cultura suficiente y la responsabilidad de cada quien. Pero usted puede conseguir con 50 pesos, 100 pesos un testigo para que vaya a decir lo que no es cierto. Mencionó a don Constantino Yaca, una persona que tuve el gusto de conocerlo, era padre de una de mis tías, casada con Nicolás, también de aquí del Rumbo, folclórico, y lo he platicado yo con Edmundo González Yaca, el escritor, y su nieto, porque era algo único. El autoritarismo era alto, medio pelirrojo, fornido, pero con un concepto de la vida muy especial. Aquí hubo una anécdota, maestro, yo creo que usted la conoce entre muchas otras, que un familiar compadecido le dijo: oye, no vivas en Palacio de Gobierno con la familia, los tendederos, los perros que tienes ahí en Palacio de Gobierno, te voy a prestar una casa en Independencia 102. Entonces fue a vivir el gobernador ahí, dejó de ser gobernador, se quedó con la Huerta Grande también, y un día el familiar lo ve y le dice: oye, Constantino, pues mira, ya tantos años tienes ahí que te voy a regalar la casa. Dijo: no, por favor no, porque voy a tener que pagar los impuestos yo. Así era don Constantino. Así era eso. Folclórico. En la época de la Revolución consiguió ahí unos 12 campesinos para que fueran sus guardias, les dieron armas. Entonces, cada vez que llegaban los revolucionarios y llegaban con los villistas, ponía un telegrama a la villa que había ocupado Cadereyta, estaba ahí. Los que habían ocupado Cadereyta eran los villistas. Y cuando venían los carceles, lo mismo. ¿Les inscribió también? Sí. Y cuando terminó la revolución, va a exigir allá los saberes de ese grupo que nada más tenía 12 y veníamos de un batallón y le dieron el dinero y llegó: muchachos, la revolución ha triunfado, pero está tan pobre que no tiene dinero. Me ha dicho, les pueden ofrecer a Estados Unidos un grado militar para que lo tengan luego. ¿Qué dijeron las elecciones? Pues de mayor. Ah, caray, pues, sí lo aceptamos. Entonces firmen aquí, están firmando las nóminas de pago. nunca llegó el mayor. La gobernatura la ganó con algo por el estilo, una maniobra, porque venía el doctor Siurov en primera en el ferrocarril, él venía en segunda, y el ferrocarril, porque el maquinista no calculó bien hacer alto, que primera llegaba a la estación, se siguió casi a la estación de carga y bajó el general y licenciado Constantino Yaca, bajó de segunda, donde venía con su familia, y estaba ya la prensa, los periodistas de aquella época le dijeron: oye, ¿quién va a ser gobernador? Yo. Dice: pero allá viene otro que les va a decir que es él, no le hagan caso. Entonces ya las fuerzas vivas se fueron a Palacio acompañando a Constantino Yaca. Vamos a un corte y regresamos enseguida para el último segmento. Para el último segmento, ¿cómo no? Entonces, Jaime, llega el ferrocarril, no se para en el lugar adecuado, se baja este personaje y se adjudica la gubernatura. Y nadie lo pudo tirar, porque hablaba de una gobernación que el general Constantino Yaca se había autonombrado, entonces ya lo legitima gobernación, y dejan fuera al doctor Siurov, que no era bien aceptado en Querétaro por la quema de los confesionarios ahí en la esquina 5 de Mayo. Entonces ya dejan a Constantino Yaca. Pero la política luego tiene anécdotas divertidas, ¿verdad? Lo del piano, una de sus hijas era cantante, compraron un piano,
Entonces, uno de los alumnos del maestro licenciado Constantino Yaca lo va a embargar por falta de pago y pregunta por él en la Casa de Independencia. Entonces, ¿está el licenciado? Sí, está, salió. ¿Qué se les ofrece, muchachos? Pues, oiga, maestro, tenemos este embargo, venimos porque usted no ha pagado un piano. No, pues denme unas semanas y a ver si pago. No pagó. Vuelven a ir ya a recoger el piano y sale el licenciado también, porque era el Querétaro, tranquilo, estaba todo el día en su casa. Entonces sale el maestro, pues no pagó, venimos por el piano, ahorita se los traigo. Entonces se quedaron extrañados. Efectivamente, unos minutos después llegó con un pianito de juguete de aquellos que se usaron en los años 50 o 40, que era una pequeña escalita ahí, negro, con teclitas y todo, y llegó y les dijo, aquí está el piano. Se rieron, oiga, maestro, pero ¿esto de qué se trata? A ver qué dice la factura. Piano de color negro, ¿de qué color es este? Negro. Teclas de marfil, son blancas, ¿no? Pero el número de registro aquí está, le había quitado el piano grande el número de registro. Lo que no decía la factura era el tamaño del piano. Era divertido, ¿eh? No, era divertido. No, pero lo que lo pinta, ¿cómo era? Un día le llega un compadre y le dice, oiga, compadre, pues vengo muy preocupado. ¿Por qué? Pues le traigo una mala noticia. ¿Qué? Pues que sus hijas andan por ahí de malas. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, sí. Lo malo es que todavía no saben cómo orar. A las hijas. ¡Qué barbaridad! Un personajazo. Sí, eran dos familias, las hijas de uno de los constituyentes, las Perrusquía, y las Yaca. Siempre había conflicto entre ellas, había celo porque las dos eran familias de muchachas muy guapas. Entonces esa pugna duró hasta que fueron muriendo ya, pues tanto de un lado como de otro, los Montescos y los Capuletos ahí. Qué barbaridad. La vida como maestro universitario. Bueno, lo que siempre pasa, yo tenía un año, muchachos aprovechados. Otro año, ¿no? Espero que yo haya sido de ese año. Sí. Ese buen año. Es alternativa. Ya sabes que cambiamos, a ver qué no sale bien, sale bien. ¿Los reprobaba, maestro? Sí, claro. A dos muchachitas que eran cuatas estaban estudiando romano. Entonces no habían estudiado, no pescaban el estudio. Y entonces decían por escrito, oiga, maestro, todavía no daba calificaciones. Por favor, cuando ya califique, pónganos ahí un recuerdo para que salgamos de usted. Muy bien. Vino el examen, salían reprobados. Pues tendré mucho gusto en verlas ustedes nuevamente en mi casa el año próximo. ¿Ese fue el recuerdo? Pues muy bien. Sí. Qué maravilla. Recuerdo mi sentencia ahí, como el licenciado Fernando Díaz también. Sí. Dice, a ver, tú eres bonita, tú tienes 10. Tienes 10 porque te vas a casar, te van a mantener, no vas a terminar la carrera. Y volteé a ver a los demás, ustedes sí van a tener que estudiar mucho. El ingenio. Qué y el licenciado, maestros. comentábamos que el licenciado Fernando Díaz, siendo muy joven, es el que recibe la encomienda de don Constantino Yaca cuando ya no regresa al gobierno. Sí. Dice, hay este cargo del gobierno y se queda siendo secretario, se queda al frente para convocar al cambio que había, porque no eran nuevas elecciones, nada más era el cambio que iba a haber. Qué chido. No terminó. Pues Querétaro que queremos rescatar, maestro. Queremos rescatar personajes como usted que lo vivieron y que sobre todo que con su esfuerzo, con su ejemplo, la dedicación, dejan algo muy fuerte, muy sólido para las futuras generaciones. Porque ya sea de la vida privada, de la sociedad queretana, de la industria y de los estudiantes, de los profesionistas, de usted recibimos siempre lo mejor porque el esfuerzo pues está en los alumnos, en todos los que pasamos por las aulas. ¿Que fueron cuántos años, maestro? 42. 42 años. Qué barbaridad, pues sí. Sí, toda la vida. 42 años. Pues las jubilaciones eran a 30, ¿no? Entonces todavía 12 años más. O sea, extraña
Sí. ¿Extraña dar clases, maestro? Este año la clase, pero me la quitó el doctor. No, el doctor. Nuestro cardiólogo. Dije, no. Si quieres, seguía teniendo su despacho, pero calmado. Claro. Pero ya otra cosa no. Bueno, Está bien. así he estado. Aquella época de los maestros como José Juárez López, el famoso El Indio Juárez, que le El Indio decían. Juárez. ¿Quién más era? Rebolledo, el maestro Rebolledo, de los que daban en Derecho. Sí. Sí, Antonio Rebolledo. Antonio Rebolledo fue procurador. Sí. Y luego empezaron las nuevas generaciones a ocupar ya los cargos políticos, Sí. de los cuales muchos gobernadores incluso fueron alumnos de usted, Sí. como Mariano Palacios, Enrique Burgos, y todo, pues una serie de políticos muy connotados que siguieron el ejemplo de usted, lo que en la clase aprendíamos cuando el maestro no solo nos daba la materia, sino nos decía cosas muy interesantes para la vida. Y así eran muchos de ustedes, maestro. Gracias. Y maestro, ¿cuánto tiempo vivió en España? No sé qué. ¿Tiempo vivió en España? Nomás un año Un año estuve. en España y un año en Inglaterra. ¿Fue cuestión de trabajo o cuestión...? Bueno, fui a estudiar en España, fui a hacer el curso de contratos de Derecho Internacional, de Comercio Internacional. Ahí sí, en la Complutense. Pero en Inglaterra pues fui a tratar de aprender algo de inglés Está bien. y llevé a mis hijas para que estudiaran inglés. Es que ellas no se recibieron de secretarias bilingües y las traje yo aquí y no sabían nada de bilingües. Avanzaba la lengua. Entonces hubo necesidad de llevarlos para que quedaran, si de eso van a ir, pues que preparen bien. Claro. Y nadie vamos, Y un año. un año. Al irse a España o a Inglaterra y regresar, le tocó ya el cambio acelerado del Querétaro que vino cada día, había gente nueva en Querétaro, industrias, se fue desarrollando de una manera explosiva. Sí. Sí, ya entró de gobernador, hubo el cambio y entró el gobernador Calzada, Toño. Sí. Y empezaron a verse todos los problemas de la industria. No sé si recuerda usted a Panchito León de la Barra, el nieto del que fue presidente de la República, nacido aquí en Querétaro, que trabajaba con el ingeniero González de Cosilla en Conazupo, que después aspiró a ser gobernador de Querétaro y anduvo en campaña. Fue el único contacto que tuvimos con la familia León de la Barra. Lo teníamos históricamente por su abuelo, el abuelo Porfiriano, pero después ya desapareció esa familia de aquí y él trata de reintegrarse por medio de una candidatura. ¿No recuerda usted esa temporada que también tuvo algunos aspectos medios chuscos? Porque él estaba peleando con Rafael Camacho Guzmán. Entonces, ingenuamente lo alentaron aquí, como cuando alentaron al maestro Guadalupe Ramírez a las posibilidades de ser gobernador de Querétaro, que también le dieron cuerda a muchos de sus exalumnos, que eran medios bromistas. Muy bien. Maestro, pues ha sido un placer estar con usted, agradecerle la atención que ha tenido para con nosotros, para platicar de las experiencias, del legado que deja a Querétaro, de su experiencia, de su presencia que ha tenido, y siempre, como decía Luis, su sencillez, su modestia, siendo un gran hombre. Muchas gracias, maestro. Yo les agradezco a ustedes que han tomado la molestia de aprender. Ha sido un placer. De verdad que sí se agradece el hecho de poder estar, como decíamos en un principio, en la intimidad, de llegar a los lugares donde las cámaras de Radio y Televisión Querétaro, en Rescatando lo Nuestro, tienen acceso gracias a la amabilidad y a la confianza de la gente y a tu trabajo, Jaime, y a tus sacrificios por conseguir las cosas para que se puedan dar. Entonces, pues muy agradecido, la verdad muy agradecido, maestro, de que nos haya permitido estar aquí, de estar pues en el lugar de tu trabajo, ¿no? Y que se siga conservando bien. Muchas gracias. Ya a los 91 años ya no se puede hacer muchas cosas.
Todavía puede hacer muchas y todo lo que hizo, maestro. Gracias. Pues muchas gracias, maestro. Le Gracias a agradecemos usted. mucho. Y gracias por su libro. A ver qué le parece. A ver.